El Salmo 100 es considerado una exhortación magistral a la adoración al Dios de la Biblia. Se conoce en la teología como un salmo de acción de gracias. Es un salmo que exhorta a todos los creyentes para que levanten su voz y glorifiquen el nombre del Señor en una jubilosa alabanza y ferviente adoración. La alabanza a Dios no es exclusiva de los que saben cantar bien, tocan algún instrumento musical o pertenecen a algún grupo de adoración. En el Salmo 100, el llamado a la adoración es universal. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La adoración que agrada a Dios no es ritualista, ni mecánica, ni estereotipada, sino es una adoración que brota espontánea de un corazón agradecido, libre de prejuicios, es pura y sincera, que sale de un corazón que ama a Dios, y que con toda reverencia se acerca a su trono de gracia para expresarle su agradecimiento. Jesús le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 23. El Salmo 100 es una joya preciosa de la poesía hebrea, en donde el salmista expone algunas razones por las que Dios, el Dios de la Biblia, merece nuestra adoración. Primera razón, Él es Dios. Salmos 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. El salmista les recuerda a los adoradores que el Dios del pacto de Israel, Jehová, el Señor, es el Dios único y verdadero. Para que nuestra alabanza tenga sentido y propósito, debemos estar convencidos de que Jehová es el Señor y Él es Dios, que es un merecedor de toda adoración, por lo que Él es en sí mismo, por sus atributos y por lo que significa para nosotros. El Dios que adoramos es trascendente, está sobre el hombre y todo lo que existe, y es libre para actuar en y sobre su creación sin ser asimilado. Pero este Dios que adoramos es también inmanente. Esto significa que Él está presente en la vida de cada uno de los miembros de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Así que, en medio de las corrientes politeístas que envolvía al salmista, él no tiene la menor duda de que el Señor es Dios en el sentido más pleno, absoluto y exclusivo, y que solo Él es Dios digno de confianza y adoración. Pablo tenía la misma convicción, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda razón, Él es el Creador. Salmos 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Para el salmista era sumamente importante que el adorador recordara que pertenecemos a Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Dios tiene derecho de propiedad sobre nosotros, los cristianos, por partida doble, por el ser el creador de todo cuanto existe y por ser nuestro redentor. Él pagó para hacernos libres de la esclavitud del pecado y nos compró por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora somos de Cristo. Es precisamente la majestad del poder del Creador lo que nos mueve a decir junto al rey David: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Salmos 19:1. Decir que el universo surgió por casualidad es absurdo. Los cielos son una de las muchas evidencias de la existencia de Dios, de su poder, de su amor y su cuidado. El canto de los 24 ancianos en el cielo afirma esta verdad. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Observemos cómo la adoración celestial que vio Juan en el Apocalipsis brota del reconocimiento de que Dios es completamente digno de alabanza por su gloria, honra y poder incomparables, y su obra como creador y sustentador de todas las cosas. Tercera razón, Él es gobernante supremo.
pueblo suyo somos, dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Esta expresión del salmista les recuerda a los adoradores israelitas que Moisés les dijo que en medio del Éxodo, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor, su Dios, Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. De ahí que el salmista dice: nosotros somos su pueblo. Él formó, estableció y sustenta al pueblo de Israel. La adoración no tiene sentido si los adoradores no reconocen que el Dios que adoran gobierna sobre su pueblo. El apóstol Pedro hace un fuerte contraste entre los que sufren la ira divina por no querer obedecer la palabra de Dios y los cristianos que abrazan la verdad del Evangelio de Cristo y están dispuestos a sufrir por su fe en Cristo. Él les dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio de un rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuarta razón. Él es nuestro pastor. Salmo 100, versículo 3. Y ovejas de su prado, dice el Salmo. El salmista quiere que los adoradores reconozcan que Jehová, el Señor, es su pastor. Esta cualidad del carácter de Dios como pastor que presenta el salmista es un motivo más para cantar y servir al Señor con alegría y adorarle con todo el corazón. Como lo dice Salmos 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque al hacer esta comparación queda implícito que Dios alimenta espiritualmente a su pueblo por medio de su palabra, que el Señor cuida y protege a sus ovejas y que las defiende de quienes quieren hacerles daño. Siempre existe la posibilidad de que los lobos, los ladrones y los merodeadores quieran devorar la iglesia como rebaño del Señor. En su parábola del buen pastor, el Señor Jesucristo advirtió que el ladrón, o sea Satanás y sus falsos ministros, entran al redil donde están las ovejas para hurtar, y matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Y esto garantiza que Él vino a dar vida, y vida en abundancia, que en los momentos de debilidad y tristeza, Él nos sostendrá de su mano derecha. Y la quinta razón, Él es bueno. Salmos capítulo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para el salmista, la bondad de Dios es un motivo más que suficiente para que su pueblo lo alabe y bendiga su nombre. El salmista revela la bondad de Dios como uno de los atributos morales, y su bondad está estrechamente ligada con su amor, su misericordia, su paciencia y su gracia. Todo lo justo, lo bello y valioso se encuentra en Dios, por naturaleza, porque el Señor es bueno. Salmos 34:8. El rey David nos anima a decirnos: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La expresión de David, gustad y ved, es como si nos dijera: prueben esto, sé que les gustará. A medida que confiamos cada día en el Señor, experimentamos cuán bueno es Él. Salmo 106:1. El salmista declara: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor Jesús le dijo al joven rico: ninguno hay bueno sino solo Dios, confirmando que el ser y las acciones de Dios son perfectamente dignos de su propia aprobación, porque Él es la norma suprema del bien. Si al revisar nuestra agenda personal observamos que no tenemos una lista de cosas por las que adorar y darle gracias a Dios, hoy le he recordado algunas razones por las cuales el cristiano debe adorar y vivir agradecido del Dios en quien ha puesto su fe, el Dios de la Biblia. Recuerdo que adoramos a Dios porque Él es Dios, porque Él es creador, gobernante supremo, es nuestro pastor, es bueno. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la adoración? El Salmo 100 nos dice que recordemos las bondades de Dios y su fidelidad, y luego lo adoremos con acción de gracias y alabanza.
¿Se animaría a pedirle a Dios que haga de usted un verdadero y genuino adorador? Gracias por escuchar este podcast. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Si desea escribirme, puede hacerlo al número WhatsApp más 505 8898 7088 o al correo pastor@cbctorrefuerte.org. Dios le bendiga.